¿Cómo están? Espero todo muy bien. Acá desde Visión Catalítica les damos la bienvenida. Estamos muy contentos porque hoy vamos a estar platicando con Judith, ¿no? Judith. ¿Cómo prefieres que Como te digan? quieras. ¿Judith o Judith? Yo Pues siempre te bueno, digo Judith. yo siempre digo Judith, pero no tengo tema. Judith. Estamos platicando con Judith, que es experta, ¿no? En el tema de, bueno, tú te presentarás bien, pero bueno, es experta en el tema de terapia familiar, ¿no? Terapia de parejas, Ya terapia. para. Ujú. Entonces, dentro de Visión Catalítica, nosotros se nos hace muy importante que, si bien es cierto, nuestras especialidades en el tema de las finanzas personales, pues cuando estamos hablando de parejas se vuelve un tema fundamental, ¿no? El hacerse preguntas, el conversar a tiempo. Entonces, quisimos provocar esta conversación con Judith para empezar a introducirnos en las diferentes etapas que hay en la vida, ¿no? De las personas que deciden compartir tiempo, ¿no? Por no decir simplemente parejas, ¿no? Las personas que deciden compartir tiempo y empezar a desenmarañar, ¿no? Todo lo que implica estas etapas desde un punto de vista financiero, pero también desde un punto de vista de estas conversaciones importantes. Pues, Judith, cuéntanos un poquito más de tu trabajo. Justo, yo soy psicóloga clínica. Actualmente me dedico específicamente a la psicoterapia de adultos y de parejas. En parejas trabajo con un método que se llama método Gottman, que a mí me encanta porque está muy basado en ciencia, ¿no? En observar a las parejas que son maestros en sus relaciones, ¿no? O sea, que realmente pues han permanecido juntos por mucho tiempo y no solo eso, sino que disfrutan su relación, ¿no? Y justo en eso es un método que fomenta mucho las conversaciones, ¿no? Y el conocer a la otra persona y el conocer su historia. Pues bueno, me ha tocado escuchar de todo tipo de historias, entonces eso me da un poco más de esta experiencia, pues práctica, ¿no? O sea, en la vida de diferentes personas y de mis pacientes y demás. Entonces yo con mucho gusto platicamos lo que tú quieras. Fíjate que yo he notado que en el mundo en el que estamos viviendo, a ver, estamos grabando en 2025, ¿no? La era donde está introduciéndose la IA, la digitalización ya es un hecho, los equipos electrónicos están inmersos en nosotros, ¿no? Hay cantidad de información, ¿no? Que está disponible. En Ujú. esta época donde pareciera que todo debería ser eh, hecho para que trabajemos menos, probablemente trabajamos más y ocupa más tiempo otras cosas y quizá ser espectador de elementos digitales, series, lo que sea, que quizá conversar con las personas. Ujú. Entonces, quisiera empezar por eso, o sea, ¿cuál es la importancia desde un punto de vista como el tuyo de las conversaciones, ¿no? Las conversaciones reales, las conversaciones provocadas, digamos. Ujú. Me encanta, yo las llamo intencionales, o sea, que verdaderamente tengan una intención. Ok, Pues creo que es la base de todo. Justo el método que trabajo habla de que la base de toda relación, que ellos lo manejan como la casa de la relación sólida, o sea, para que una relación sea sólida, la base es la amistad, ¿no? Que seas mejor amigo de tu pareja. wow. O sea, y bueno, ahorita estoy hablando de pareja, pero en general en las relaciones interpersonales la base es una amistad, ¿no? O sea, y en el trabajo, ok, a lo mejor en el trabajo no hablamos de amistad, pero hablamos de conocer a las personas. Y eso se refiere a realmente conocer el mundo interior del otro. Y eso solo lo vas a lograr con preguntas abiertas, es decir, no preguntas que solo se respondan con sí o no, o preguntas sesgadas o guiadas, ¿no? Sino estas preguntas abiertas, llenas de curiosidad de entender el mundo y la experiencia del otro. Y de Wow. ahí ya derivan muchísimas cosas, ¿no? Y que, bueno, pues a veces no estamos tan acostumbrados a abrirnos a que la otra persona conozca más de nosotros, quizá nada más queremos que conozca una capa, pero bueno, cuando ya pretendemos compartir más allá de solo momentos esporádicos, pues es inevitable y si no va a generar tensiones, me imagino. Totalmente, así es. Oye, y bueno, entrando un poquito en materia del lado que nosotros trabajamos, que es el tema del dinero, en estas conversaciones, en estas historias, ¿no? Que queremos conocer del otro, de la otra persona, ¿cómo te ha tocado en tu experiencia la energía, el tema del dinero?
A ver, el tema del dinero es importantísimo porque es de estas conversaciones centrales que tendrían que ocurrir. Si pensamos en esta casa, tiene muchos niveles, pero el techito, o sea, lo que termina de consolidar es la trascendencia en una pareja, es definir hacia dónde vamos. Y en la trascendencia hay un componente importante que en terapia le llamamos los símbolos, es decir, todos estos símbolos que se van a estar moviendo en nuestra relación, que tenemos que definir, unificar, decir cómo se van a ver en nuestra cultura familiar. Y ahí, pues justo está el dinero, está junto con el sexo, junto con la familia, junto con el amor, romanticismo, etcétera. O sea, el dinero es uno de estos símbolos centrales, ¿no? Que tendríamos que hablar. Y esto habría que posicionarlo dentro de una cultura más grande, o sea, en qué cultura estás, ya sea familiar, pero luego Claro, social, claro. donde pues cómo se mueve o cómo se habla el tema del dinero ahí, ¿no? Va a estar ubicado en eso. Eso es bien interesante. Fíjate que hace poco precisamente estábamos nosotros dando un acompañamiento por una persona que está buscando hacer un cambio de carrera, ¿no? Ujú, Nosotros, además de la línea patrimonial del negocio donde vendemos seguros, etcétera, eh, trabajamos una línea de acompañamiento en temas de emprendimiento, de cambio de carrera, mejorar tu tema financiero, etcétera. Y esta persona justamente estaba en un momento clave donde la pareja estaba, ella venía subsidiando la economía completa de la familia mientras la pareja termina una maestría. ujú, Está por terminar la maestría, entonces ya están empezando a cuestionar, ¿no? Pues cuál va a ser el rol de cada quien. Pues son, ¿cuánto dura una maestría? 2 años. 2 años. Dos Ujú, años, y si bien te va, ¿no? Porque a veces se puede extender. Eh, y esto, o sea, 2 años se van arraigando cosas en ujú, el estilo, ¿no? Oye, pues uno se va, a ver, el que está enfocado, ¿no? Y quizá no está aportando, pues se enconcha un poquito, quieras o no, se dice, bueno, pues ya me acostumbré, ¿no? ujú. La otra persona, pues asumió una carga importante en la economía, que pues, hoy no es sencillo. Y bueno, dentro de las cosas que platicábamos era, pues hay que conversar esta nueva etapa, Ujú, porque si no, y hay que generar nuevos acuerdos, ¿no? Entonces, en esa ocasión totalmente. nosotros platicábamos de los paradigmas que vienes cargando, también incluso de lo que significa el dinero dentro de tu familia, dentro de tu historia, Ujú, ¿no? ujú, ujú, ¿Qué significa, pues a lo mejor, éxito? ¿Qué significa que te vaya bien? ¿Qué provoca en ti ahorrar? ¿Qué provoca en ti guardar dinero? ¿Qué provoca en ti gastar? ¿No? ujú, Culpa ujú, de gastar, ¿no? A veces. ¿Qué ujú, provoca en ti que gastes en un placer? ujú. Prioridades, ¿no? Ujú, Prioridades, ¿no? Quizá hay quien fue más formado, ¿no? Para prevenir, y hay quien fue más formado para vivir al día. En tu experiencia, ¿qué tensiones hay, ¿no? Típicamente, digo, seguramente hay muchas, pero las que más te has encontrado, ¿no? Cuando empiezan a aflorar esos paradigmas. Es que yo creo que justo la tensión principal es que esos paradigmas no se hablan, Ok. ¿no? O sea, como que cada uno llega con esta mochila que carga de creencias, de experiencias, porque hay quienes tienen desde estas experiencias traumáticas con el dinero, ¿no? Por situaciones que vivieron, a quien, pues por su situación, privilegio, etcétera, pues a lo mejor nunca fue el dinero un tema, ni se lo preguntó, ¿no? O Muy buen sea, punto. ni te pasaba por aquí porque pues, estaba, ¿no? Ya estaba, ¿no? Y digo, no le agregamos ninguna carga, ¿no? A ver, hay quien crece con ciertos privilegios y está Exacto. bien, Ujú. ¿no? Y hay quien dice, bueno, pues yo tuve a lo mejor unas carencias, etcétera. Al momento cuando quise hacer esto no hubo dinero y pues cargas eso. Sí, entonces creo que el tema principal está en que nadie o casi nadie se detiene a Sí. preguntarse, a menos de que te lo hagan intencionalmente, ¿no? Ujú, Como cuando tus clientes platican contigo, ujú, bueno, ¿qué significa el dinero para ti? ujú, O sea, desde ahí, ¿no? Si ya hablaste eso con tu pareja alguna vez, para mí el dinero significa seguridad, tranquilidad, gozo, disfrute, ujú. éxito, ¿no? ¿Qué cosas te da el dinero, no? ¿Cuáles son tus prioridades con el dinero? Este tipo de preguntas. Yo creo que el mayor tema es que esa conversación no existe. Claro, claro. O sea, existe tal vez estas conversaciones de cómo le hacemos, cómo nos organizamos, si bien nos va, El clásico, ¿no?
pero pues sí, la verdad es que esa conversación generalmente no existe. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué significados se mueven ahí? ¿Qué significados? Eso es un tema poderoso, ¿no? ¿Qué significados hay en ese dinero? Oye, y a ver, identificando etapas importantes donde hay tensiones naturales por la evolución de las relaciones, a ver, siempre es mejor prevenir, ¿no? Entonces, tú tienes un curso buenísimo que es prepararte para irte a vivir juntos, Para ¿no? vivir con alguien, sí. Para vivir con alguien. Por supuesto que seguramente este tema está ahí inmerso, pero eso es preventivo, pero la mayoría de nosotros, pues a lo mejor ya estamos dentro de una relación, ya estamos dentro de una etapa. ¿Cuáles etapas tú ves que la misma vida te provoca empezar a tener estas conversaciones? Justo yo creo que toda transición importante, ¿no? O sea, y siempre decimos que en terapia de pareja, pues o sea, lo que más conviene siempre es planear transiciones. Desafortunadamente, casi nunca pasa así, ¿no? Porque bueno, la vida pasa y así, todavía hay oportunidad de como corregir, regresar, ¿no? Pero pues son etapas como decido irme a vivir con alguien, Ujú, que ahora muchas veces esto se voltea, pero el decidir si nos casamos o no, ujú, ¿no? Que puede ir una antes que la otra y está bien, si tenemos hijos o no. Bueno, o sea, el patrimonio que hacemos, si compramos cosas o no, juntos, claro. ¿no? Etcétera. ¿Cómo empezamos a construir un patrimonio? Si tenemos hijos o no, ¿no? Tú y yo habíamos hablado de eso. Ujú. Y si los hijos, o sea, cuando los hijos se vayan, ¿no? Hacia Ah, dónde vamos nosotros. sí, Y ¿sabes cuál otra es una transición importantísima? Tema tabú también que no se habla, la muerte. claro, claro. Que de hecho nosotros hemos trabajado algunos de estos temas, ¿no? Del duelo, de la muerte. Y digo, pues al vender seguros de vida, trabajamos ese tema desde una óptica. eh, y digo, haciendo un poquito de comercial, sí tenemos un acompañamiento incluso cuando llega a faltar alguien de cómo nos vamos a acercar. Nos preparamos nosotros de cómo nos vamos a acercar a los beneficiarios y qué promesa le hicimos a quien dejó el seguro de vida para poder darle acompañamiento dentro de lo que nos cabe, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un tema durísimo. De hecho, hay por ahí una estadística bien alarmante, de hecho, en seguros de vida. Casi siempre las sumas aseguradas están pensadas para durar 7 años. ¿Por qué? Porque más o menos es el cálculo que se ha hecho como para que alguien pueda volver a retomar en su 100% sus actividades económicas, hablando de económicas. Pero como a veces no estamos preparados para manejar mucho dinero y los seguros de vida inyectan mucho dinero a la familia en ese momento y además la familia a lo mejor está frágil, etcétera, y luego también el dinero atrae gente que probablemente entra por interés, Mm, suelen durar menos de un año las sumas aseguradas. Esto es muy, muy peligroso. Suelen claro. durar menos de un año una suma asegurada que estaba pensada para durar por lo menos más de 3 años, Ujú. ¿no? Que te permita tener una paz mental para sanar y tener un dinero ahí reservado. Suelen durar menos de un año. Imagínate lo duro. Le agregas otro estrés Sí, sí, al duelo. al duelo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues ahí, como bien dices, el haber compartido mucho tiempo con alguien y lo que te provoca, ¿no? No, no, que ya no esté esa persona, al menos físicamente, ¿no? Ujú, Contigo. Hay un tema que nosotros también trabajamos mucho, que es el de, oye, es que yo no necesito un seguro de vida porque no tengo una persona que dependa de mí económicamente. Y mm, es cierto, hay gente que no tiene personas que dependen al 100%. Pero eso no quiere decir que la persona con la que compartías tu vida vaya a tener temas que cambien en su vida y a lo mejor eso afecte su vida económica. ujú, ujú. Entonces, esa lana que tú dejas a esa persona que quizá no dependía de ti, pero que a lo mejor va a tener que vivir una transición, sí sirve un colchón económico, sí sirve un colchón, Totalmente. Sí, ¿no? sí. Sí, porque la muerte es una transición y va a tener un impacto, sin duda. Sin duda, ¿no? Entonces, hablando ahorita más en general de todos estos momentos, como bien tú dices, y como bien mencionas, habría que prevenirlos, pero no pasa. ¿Cómo aprovechamos las tensiones que generan, ¿no? Como para empezar a provocar conversaciones más productivas, ¿no? Es O que más justo yo creo que las tensiones son crecimiento, ¿no? Y es como la visión que eliges tener de las cosas. Em,
Y lo que pasa muchas veces en la pareja y en las personas en general, cuando algo te genera tensión, te alejas de eso, ¿no? Y es como este reforzamiento inmediato al que estamos tan acostumbrados hoy en día, de, pues, me genera tensión, me alejo, me siento bien, listo, ¿no? Ok. Y no tenemos esta visión tan a largo plazo, en lugar de decir, a ver, si esto está generando tensión, ¿cómo lo empezamos a abrir para empezar a dar solución, ¿no? Tienes un punto, o sea, terminamos más bien Decido. alejándonos o rompiendo rápido, ¿no? Ujú, ujú, Eh, ujú. Sí, sí, te alejas. Y creo que lo que pasa también muchas veces es que como que resulta, se me fue la palabra en español, como overwhelming, o sea, que te satura, Te satura, te rebasa. porque hablar de dinero implica hablar de confianza, implica hablar de compromiso. Hablar de dinero te puede llevar al tema de la muerte, te puede llevar al tema de la salud, te puede llevar al tema de, ¿no? Y entonces de repente es así como, oye, es que si empiezo a abrir esta conversación se va a salir de control y es demasiado, ¿no? Sí. Entonces yo ahí es cuando les sugiero, y es algo que estuve haciendo mucho tiempo, que tengo que retomar, son como estos paquetitos de preguntitas, ¿no? Como que hoy solo abro esta cajita y esta cajita va a tener 10 preguntas Hagamos un máximo jueguito, del hagámoslo. dinero, exacto. Estaría Y en buenísimo. lugar de que todos lo hacemos, ¿no? Ya acaba el día, vemos la tele, acaba la semana, vemos la tele, pues de repente tener estas experiencias en que tengamos estas conversaciones con intención desde un lugar de curiosidad. Mm, Y creo que el primer paso es decir, estas conversaciones no nos tienen que llevar de inmediato a una estrategia o a una solución. Está bueno. Primero escuchemos desde un lugar de curiosidad y vamos viendo. O sea, por lo menos empecemos. Está padre porque yo creo que también vivimos en un mundo que todo el tiempo busca soluciones, ¿no? El famoso know-how. A ver, dime cómo le hago. Yo lo que quiero es ya saber cómo le hago. Y esa obsesión quizá nos juegue en contra en estos casos, ¿no? Porque las preguntas son más como de reflexión, de entender, simplemente de curiosidad, como bien Uh -huh, mencionas. uh -huh. Y lo mágico del cerebro es que se queda eso y lo va procesando, lo va entendiendo, ¿no? Entonces, en un mundo que todo es tan rápido, ¿no? Ahorita te metes al chat GPT, a ver, Sí, ya tienes la respuesta, claro. suéltame todo. Eh, eh, no nos permite, ¿no? Procesar. Por ahí dicen, ¿no? El slow es el nuevo privilegio, dicen, ¿no? El slow ¿Qué es food, ¿no? eso? El slow coffee, yo que estoy metido en los negocios del Mm. café, toda la parte slow, ¿no? Lenta, te permite mirar las cosas muy distintas. Sí, porque además si tú tienes una conversación con el objetivo de resolver, justo estás escuchando para negociar, para debatir, para llegar a una conclusión y no estás escuchando para entender. Mm, Y el primer paso siempre es entender mm, cada postura para entonces ya. llegar a algún lado. Y no sé, quizá me estoy metiendo en donde no, pero siento que como hombres que estamos acostumbrados a ser más orientados a soluciones, puede que Ujú, nos juegue más en contra. ujú. Es que te escucho y a lo mejor lo que quieres es escuchar, que las escuchemos, ¿no? Pensando en una pareja hombre-mujer, pero de pronto eh, nosotros ya queremos ofrecer soluciones. Ujú, ujú. Y ahí tocaste otro tema importantísimo, que en esto de que te saturas se mete también en el dinero, ¿no? Como estas educaciones, roles de género, o sea, mil cosas, se mueven muchísimas cosas en todas estas conversaciones, ¿no? Fíjate que una vez a mí una persona a la cual quiero mucho y respeto en muchas cosas, pero ahí como que no estoy tan de acuerdo, me dijo un consejo, me dijo, Fer, ven, te voy a dar un consejo de vida. Y yo, a ver, A ver qué tal. a tu esposa nunca le digas cuánto ganas, o sea, sí dile, pero dile que ganas menos. Ujú, Y yo, como que me dice, va a ser más, ¿por qué? Porque siempre te va a pedir más. Claro, él trae el paradigma, es una persona de 90 años casi, ¿no? Trae el claro. paradigma donde normalmente nada más trabajaba el hombre, ¿no? La mujer pedía un gasto, ¿no? Estoy hablando de ese rol que existía, ¿no? Antes, claro, sí. Antes, pero a mí me choqueó un poquito, ¿no? Este, Y es súper común todavía, ¿eh? sí, ¿verdad? O sea, no siento que eso esté tan, tan caduco. Qué loco. Ujú. Qué loco, ¿no? Porque a lo mejor muchas otras cosas creemos que hemos sido más progresistas, que hemos conversado más, pero seguimos arraigando, pues, prácticas, ¿no? Que se hacían de otro mundo. Literal era otro mundo.
Y es que ahí te metes como en estos temas, o sea, desde qué es la confianza para ti, o sea, porque a lo mejor para alguien la confianza es tener esta transparencia en todos los temas y para alguien más la confianza puede ser no necesito saber, ¿no? O sea, a lo mejor la confianza es algo que te doy, ¿no? Entonces Mm, ahí empiezan todas estas, por mira, eso digo que es un tema súper complejo. de algo tan simple, ¿no? O sea, parece tan simple como te digo, no te digo, y a lo mejor lo estamos viendo desde puntos distintos. Ujú. Una persona no tiene problema en no decir o no saber, y la otra persona le es muy importante por sus... Decir y saber, ¿no? Ujú. Y como bien dices, a lo mejor el primer paso es simplemente decir, para mí sí es importante, para mí no lo es, eh, y sigamos platicando de varias cosas de la curiosidad y ya después llegaremos. Y justamente eso me lleva a una pregunta. ¿En qué momento después de estas preguntas curiosas, en la metodología que tú manejas, ya llega el momento de empezar a estructurar a lo mejor acuerdos, soluciones, etcétera? O sea, ¿dónde llega a ese punto? Yo creo que primero van estas preguntas donde genuinamente estés escuchando y hayas entendido la perspectiva de su pareja, y entender su perspectiva es también entender esta mochila, esta historia, todo. Ujú. Y la otra creo que es una parte más de introspección, ¿no? De tú tener claro cuáles son tus áreas flexibles y tus áreas inflexibles, aquellas áreas que de plano no podrías moverte o ceder porque irían en contra de tus valores más centrales Mm, de ti como persona, que esa área tiene que ser chiquita. Yo siempre les digo, es una dona, ¿no? El panecito, o sea, lo grande es lo flexible, en que me puedo mover cómo, cuándo, dónde, de qué manera, por cuánto tiempo, ¿no? Me puedo sí, mover. El inflexible es el centro de la dona, tiene que ser más chiquito, nadie estaría en una relación de pareja. buen punto. O sea, es ese de plano no, ahí no me puedo mover. Mm, Y ya que tenemos clara también esa parte, entonces empezamos a movernos en el flexible. O sea, ahí sí en empezar a llegar a acuerdos. Y dijiste algo muy cierto, los acuerdos, si bien los tenemos que respetar, eh, tienen que evolucionar y no pueden estar tallados en piedra, porque nuestra circunstancia, cuando apenas nos mudamos a vivir juntos, no va a ser la misma a cuando hayamos comprado un bien, a lo mejor, y no claro. va a ser la misma cuando ya tengamos algún dependiente económico, ¿no? Mm, O sea, cuando nuestros papás sean grandes, viejitos, ¿qué perspectiva hay ahí de si claro. cambian los roles y ahora nosotros los apoyamos a ellos, ¿no? Entonces sí, los acuerdos se respetan, pero los acuerdos se renuevan también. Sí, no están tallados con piedra. Me recordaste que también nosotros todos los años tenemos una revisión de cómo va el plan de seguros, etcétera, pero también aprovechamos y actualizamos una asesoría de finanzas. Y recientemente, justamente con una persona que se fueron a vivir hace como 2 años juntos y que fue de hecho mis primeras clientas de temas de seguros, uno de los puntos que tocamos fue, oye, pues todas estas decisiones que tomaste, las tomaste incluso, por ejemplo, financieramente, las tomaste incluso antes de irte a vivir con alguien. Ujú, ujú. Pues de entrada hay que actualizarlas, hasta los presupuestos, ¿eh? O sea, le metías 1,000 pesos, pues porque estabas bien joven, pero pues ahorita ya Sí, ¿qué requiere onda? ¿No? presupuesto y también otros acuerdos y otras cosas, Ujú, ujú. ¿no? Y en tu experiencia, suele haber mucha tensión o poca tensión cuando no se quieren mover esos acuerdos que se dijeron en algún momento. O- Sí, o sea, yo creo que puede ser de las cosas determinantes de repente para terminar una relación. No tanto el que se mueve el acuerdo o no, em, o sea, y aquí te explico un poquito de teoría. Nosotros decimos que el 69% de los problemas en las parejas son perpetuos porque tienen que ver con un sueño en conflicto. Un sueño en conflicto se genera por estas diferencias de personalidad, de mm, historia, de creencias, etcétera. Y entonces hay problemas por los que vas a discutir una y otra vez en tu relación, y el objetivo no es necesariamente que ya no, o sea, va a ser un problema. El objetivo es más bien que lo podamos dialogar constructivamente y llegar a estos acuerdos temporales que se estén renovando, mm, ¿no? Pero hay estos sueños en oposición, o sea, hay estas cosas que no van a tener solución. Tú quieres hijos y yo no, no hay manera. ¿no? Exacto. Sí, no hay manera. Tú quieres pues no ahorrar y yo sí, o sea, yo no puedo, o sea, es de mis no negociables, o sea, no puedo no tener esa seguridad de tener un ahorro, o sea, hay cosas, Claro, el claro. chiste es entender qué tanto es un sueño en oposición o qué Mm, tanto hay esa área flexible, porque ahí sí es donde se vuelve ya muy polémico el asunto y pues, son de las cosas que luego sí llegan a determinar si estás con alguien o no.
Claro, que unas son muy obvias, como bien dices, que son las de los hijos, pero otras a lo mejor están más metidas en el día a día y no son tan evidentes y tendrías que empezar a ponerlas. Fíjate que hay una metodología que nosotros usamos cuando estamos hablando de negocios, que se llama los sís, los nos, los sís pero y los no peros, que se Ay, me parece mucho encanta. a la que mencionas, y justamente te ayuda a poner en perspectiva, a ver, qué de plano sí y no pasa nada, o sea, sí, dele, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en atención a cliente. Ujú. Sí, sea lo que quiera, no pasa nada, ya ni siquiera preguntes, Sí, ¿no? claro. Ujú, Optimiza los recursos de la compañía. Sí. O sí, pero revisa esto. No, pero si se suceden estas condiciones, podemos. ujú, ujú. Y no es no tajante y ni me lo traigas, Exacto, no me voy a mover de ahí. que Ujú, sería la dona, la parte del centro, como bien tú mencionas, ¿no? Yo no sé ujú, por qué me imaginé un lápiz, ¿no? Y lo no flexible, más bien, lo no flexible debe ser como nada más una puntita y lo demás debería ser súper flexible. ujú, ujú. Así, Puntita, sí, literal. incluso, ¿no? Ujú, Eh, Aquí hay un factor de edad donde entre más, no sé si también tiene que ver con neuroplasticidad, etcétera, o sea, entre más grande es uno, más va arraigando ciertas ideas y menos va siendo flexible en algunas cosas y a lo mejor esto pueda evitar que tengas estas conversaciones o da lo mismo en tu opinión el tema de la edad. Fíjate que no sé y nunca me lo había preguntado, pero puede ser. Lo que sí creo es que estando en una relación, ¿no? Hablemos de una relación en general sana, ¿no? No vamos a hablar de estas relaciones tóxicas o poco sanas, pero en Ujú, general en una relación sana te das cuenta de que la única manera en que sea sostenible es en este ceder, ¿no? O ujú, sea, hay cosas en las que voy a tener que ceder para ambos ganar, no necesariamente sacrificar, ¿no? ok, Y o sea, el punto es, si constantemente estás sacrificando ya no está padre, pero yo creo que justo en una relación que va evolucionando y que se va moviendo, te vas a ir dando cuenta que tienes que ir haciendo este movimiento, ¿no? ya. Pero no sé, o sea, no sé si haya, y hay quienes sí tienen ideas muy fijas y genuinamente no están dispuestos a moverlas o a cuestionarse, ¿no? O Ya, sea, sí también puede pasar. ok. Pues sería un tema, ¿no? Que a lo mejor Interesante. entender, ¿no? Oye, y vámonos un poquito a estas etapas y vamos a repasar a lo mejor tensiones que suelen pasar en estas etapas de vida que mencionamos hace rato. Y ya después, si nuestra audiencia quiere, pues a lo mejor haremos grabaciones y programas específicos de cada una, ¿no? Me Entonces, encanta. hablemos de este momento donde estás decidiendo, Ujú, ¿no? Irte a vivir con alguien. ujú, En mi experiencia, normalmente lo que más le invierte uno es en buscar el lugar, ¿no? Ay, está bien padre, está bien ubicado, le dedicas mucho tiempo a cómo lo vas a decorar, quizá, pero principalmente la ubicación, ¿no? O sea, más a lo material, ujú, ujú, em, a su ubicación, a lo mejor que esté cerca de tu trabajo, que esté cerca de que donde les conviene, o cerca de tus papás, no sé, depende mucho de cada quien, que eso también puede ser un punto de tensión, ¿no? Oye, no, yo estoy exacto. cerca de mis papás, no, yo quiero estar en el lugar de la fiesta. Ujú, Este, ujú, ujú, eh, y a veces, pues, no tenemos estas conversaciones, ¿no? Como, bueno, ¿y en qué momento compramos los muebles? ujú, ujú, Oye, yo estoy bien empezando con una mesa plegable. No, ujú, ¿tú qué crees? No, para mí sí, el lugar tiene que ver bien. Si ujú, no te ve bien, oye, pero eso nos cuesta un malanísimo. ujú, ujú. Parece Sí, no, algo está cañón. material, pero trae de fondo Sí, muchas. es que ahí esa primera conversación es como hablar, como empezar a hablar de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Ok, prioridades. Y ¿sabes qué pensaba mientras lo decías? Otra vez, de repente siento que tenemos este enfoque muy a corto plazo, Mm, ¿no? Que está bien, o sea, no está mal vivir en el presente y YOLO y demás, o sea, no es necesariamente una mala filosofía, pero creo que en pareja yo sí llamaría como un predictor de, o sea, no científicamente, o sea, lo digo como clínicamente y por experiencia nada ok, más. ok, Un buen predictor es pensar a largo plazo, o sea, en serio piensa que esta relación es para toda la vida, ¿no? ya. Y si esta relación es para toda la vida, ¿qué tenemos que pensar a largo plazo? Mm, ¿No? Y entonces empiezas a ver más cosas. Si nos conviene en lugar de la fiesta o estamos ya pensando a largo plazo, exacto,
si tenemos hijos y demás, que sé que puede ser esta parte que satura, que agobia un poquito porque son muchas cosas, pero creo que ayuda a pensar a más largo plazo, no tan a corto plazo, ¿no? Mediano o largo plazo, y empezar a tener esas conversaciones. Y ahí es donde te das cuenta si puedes empezar a ceder en cosas. Es que yo puedo con una mesa plegable, ¿eh? No, para mí es muy importante, pero no te preocupes, yo pongo esa parte. Y tú puedes decir, ok, no, pero entonces ahí entra el concepto del nosotros, o sea, es nuestra economía, ¿no? Nuestras finanzas o tuya o la mía, ¿no? O sea, es que hay mucho esto todavía, ¿no? De, ok, lo tuyo es nuestro y lo mío es mío, ¿no? O sea, ese tipo de No, cosas. incluso hay muchos memes, ¿no? En internet que de broma en broma dicen la verdad se asoma y hay muchas frustraciones que a veces sacamos como memes o como bromas, Sí, sí. chistes y son reales porque son tensiones que suceden, ¿no? El pues cuánto le toca a cada quien de qué. Oye, pues para mí es muy importante el tema del internet, a mí me da igual, oye, para mí es muy importante que todas las cuentas estén saldadas en tal momento, ¿no? Pues yo quiero, yo hasta que me acuerdo, parece que no, pero sí. Oye, para mí es muy importante tener la alimentación, pues a mí me da igual, pide lo que sea. Exacto. Y son esas cosas que uno va diciendo de tiro a flojo, no sé qué, pero que pues no puedes tan decidir unilateralmente yo lo pago si el concepto ese es nuestra economía o nuestras finanzas, ¿no? Ahora, siendo realistas, a lo mejor vamos a decir que sí tienes una primera conversación y creas un marco rápido, No me acuerdo. entendimiento, pero pues siendo honestos, a lo mejor no vas a abarcar todas las áreas porque a lo mejor ni las conoces, porque estás aprendiendo a vivir. ¿Qué elementos en tu experiencia que te sirvan o herramientas que te sirvan para seguir la conversación mientras van surgiendo cosas que no habías considerado? O sea, ¿qué herramientas podría haber para, para tener estas conversaciones activamente durante la evolución de la relación? Yo creo que o sea, más que una herramienta, un concepto que no falla, o sea, que creo que ayuda un poco más a que haya éxito es el concepto de equidad, ¿no? Equidad. Más que igualdad, Ok. ¿no? Porque pues somos dos, y entonces la equidad es esto de esta sensación de justicia o de trato justo en la distribución de nuestros recursos de acuerdo a la circunstancia individual de cada persona. En la igualdad sería, ¿no? O sea, da igual la circunstancia, Ponle, exacto. ¿no? Y que eso pasa mucho actualmente. O sea, si partimos de un lugar de equidad, que implica esta transparencia de saber cuánto gana cada uno y que sea proporcional, porque porque no habría esta sensación como de justicia o de balance si tú ganas el triple que yo y los dos ponemos mitad y mitad de todo, entonces tú vas a tener muchísimos ahorros, yo no, o sea, desde nuestro concepto de ahí, yo creo, ¿no? Que ese es como una primera estrategia, hablemos como de equidad, ¿no? Ya cada quien, es que también veo, o sea, relaciones vemos, acuerdos no sabemos, y ahí a quienes la variedad de acuerdos les funciona, ¿no? Claro, claro, no hay una fórmula mágica para todos, ¿no? Exacto. Okay. Y creo que luego puede ser otra palabra clave más que una estrategia en sí, creo que es aceptar influencia, ¿no? Como de estas fortalezas que cada quien tiene. O sea, yo, por ejemplo, nunca he sido muy buena con los números. En mi historia, el dinero sí me causa cierto grado de ansiedad. O sea, es algo que sigo trabajando constantemente, hasta en terapia, ¿no? Y entonces pues, mi esposo no, es más así como metódico, bla. O sea, yo he aceptado mucha influencia de él en este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y creo que otra es plasmarlo, o sea, creo que si lo haces visual y si lo ven y ponen estas, exacto, no vas a poner muebles, o sea, a lo mejor no es tan así, pero es ok, ingresos, estos egresos fijos que vamos a tener y categorías muy generales, ¿no? O sea, como alimentación, salud, diversión, ¿no? O sea, como hacer estas categorías y empezar a hablar de cómo queremos que se muevan esas prioridades. Ahorita que me lo contabas, como que me imaginaba incluso hasta un ejercicio donde sin ver, a lo mejor en un pizarrón cada quien las, las pone en el orden que considera que es la más importante y después las comparas y dices, cabrón, yo pensaba que para ti era igual de importante esto y no. Y a lo mejor es empezar a tener un diálogo sobre esa importancia y después la Exacto. negociación, ¿no? Ok, pues son temas que, como bien dices, son importantes y que. Entonces, dos palabras clave dijiste: aceptar la influencia
Y Ujú. la otra era la de Equidad, equidad. ¿no? Como hablar como desde ahí. Hablar desde la equidad. Y a lo mejor este ejemplo que di, oye, pues 2 años decidimos que alguien iba a estudiar y que la otra persona pues, era la única que iba a ingresar dinero, pues así es, ¿no? Pero eso me lleva a otra cosa, que es Ujú, asumir. ujú, Oye, es que como yo estoy dando el dinero, asumo que tú vas a hacer otras tareas de la casa. ujú, ujú, Y a lo mejor otra persona dice, pues qué bueno que lo asumiste, pero yo no lo pensé así. ujú, ujú. ¿Qué tanto Sí, es eso? que el dinero va súper relacionado con estas situaciones de poder y control, ¿no? O Eso, la sea, no hay energía. manera tan sencilla de separarlo. Mm, Y en general, en cualquier dinámica va a haber esta cuestión del poder. O sea, no está mal que haya poder en una relación, el punto es cómo está distribuido. mm, O sea, si siempre solo una persona tiene el poder y el control de las cosas, no hay esta equidad, no hay este balance. Pero a mm, lo mejor tú tienes el control y el poder de unas y yo lo tengo en otras y, ¿no? Nos podemos ya. acomodar en eso. Pero eso pasa muchísimo porque todavía Mm, vivimos en este sistema donde ciertas cosas, como las tareas de crianza y del hogar, no son consideradas un trabajo simplemente claro, porque no claro. son remuneradas. Claro, de hecho, está bien padre lo que estamos preparando para el Día de la Madre, te va a Ujú, encantar porque justamente va a confrontar estos paradigmas de manera muy interesante. Ya platicaremos más del contenido que vamos a hacer para el Día de las Madres. Oye, vamos a otra etapa rapidísimo. Llega el momento donde queremos empezar a formar un patrimonio. Oye, pues ya nos dimos cuenta que sí va más en serio nuestra relación y pues nos queremos hacer de un depa, nos queremos comprar un coche, queremos empezar a pensar en nuestro retiro y hay que meterle presupuesto a los planes de retiro, e implica pues ajustar estilos de vida, ¿no? Oye, es ujú, más, quizá no es patrimonio, pero pues a ver, ahorrarle para la boda que queremos, pues ujú, ujú, ¿no? ujú, Fíjate que una persona igual me decía hace poco, yo jamás me había dado cuenta del poder que tenía de priorizar cosas hasta que decidí que no quería endeudarme por mi boda y que quería que saliera de mi dinero. ujú, Entonces, apreté en unas cosas, priorizamos, nos movimos y decidimos hacerlo de esa manera. ujú, Pareció ujú, muy interesante cómo el poder del enfoque, ¿no? En un plan en común, en este caso una boda, una fiesta, ayudó a enfocar la relación hacia allá. Este, y bueno, pues es un recurso, ¿no? Que se me hizo interesante. Y porque esta persona abiertamente decía, es que a mí me cuesta trabajo ahorrar, a mí me cuesta trabajo apartar dinero y con un objetivo muy claro lo hizo, ¿no? No sí, endeudarse, o sea, y a lo mejor ahí viene el miedo de lo que implica la deuda, la sobredeuda, ¿no? Que quizás ujú, te mueve más el miedo a algo, eh, ujú, evitarlo, ¿no? Ese dolor. Y un objetivo a corto plazo, que es una cosa que quieren en común, ujú. ¿no? ¿Qué has visto tú en estos momentos donde se va a decidir a lo mejor algo grande, ¿no? ¿Qué sucede en las relaciones? Yo por eso soy un poco conservadora en estos aspectos, Ok. porque creo que este tipo de transiciones ayudan a darte cuenta de cosas, ¿no? Mm, O sea, no estoy diciendo a fuerza te tienes que casar en una mega fiesta, ¿no? Pero como estos rituales, estas decisiones importantes. O sea, en la boda te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? mm, De qué prioriza tu pareja, de qué tanto involucra, acepta influencia o se deja llevar por su familia, ya, eh, ¿no? O sea, no digo que tenga que ocurrir así, pero claro, podemos tratar de prevenir cosas, pero hay cosas que solo te vas a ir dando cuenta en la práctica de llevarlas a cabo, ¿no? ya, ya. Entonces, sí, o sea, creo que hay cosas que te vas a dar cuenta hasta ese momento Ya. y sí podrá haber ciertos focos verdes que ya sabes, bueno, mi pareja sí es muy buena ahorrando, o a lo mejor mi pareja es súper gastalona, pero eso no quiere decir que necesariamente descuide cosas que son importantes para él, para mí, ¿no? Ujú, Eh, pues sí, o sea, por más que queramos prevenir, creo que hay cosas que te vas a dar cuenta hasta que estén ocurriendo, ¿no? Pero cuando hay decisiones de este tipo, creo que sí es importante que haya estas conversaciones. Queremos comprar algo, que sentémonos. Prioridades, ¿qué quieres tú? ¿Qué es importante para ti? O sea, si vas a comprar algo así, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cuál sería el plan? Una hipoteca, generalmente, pues un banco te va a pedir el 30% de los ingresos.
Está cañón. muchísimo dinero, y hay bancos que ya, aunque no deberían, pueden aceptarte hasta el 50% de los ingresos. Es muchísimo dinero, y obviamente eso cambia muchísimo la economía ¿no? Y a menos que tengas la suerte de que tuviste ingresos extraordinarios o tuviste una mejora en el empleo, lo que sea, si vas a usar la misma economía que venías usando y ahora le vas a meter una hipoteca del 30 al 50%, pues ¿cómo cambia eso? La dinámica. Y aparte vas aprendiendo cosas, o sea, yo ni tenía idea de esto y yo creo que ni los dos ni lo pensamos cuando nos casamos, pero por ejemplo, para una hipoteca, mi sueldo, que no soy asalariada, sino que más bien trabajo por mi cuenta, lo toman al 80%, Claro, 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 no, ¿no? no eres lo mismo Entonces, con el banco mi cuando... posibilidad de aporte en ese sentido, pues no es la misma, o sea, es otro factor a tomar en cuenta, ¿no? Sí está. Es fuerte, ¿no? O sea, la estructura financiera dice, pues, yo voy por asalariados. Los independientes, pues, sí les doy, pero les doy con tasa más alta y porque me provocan más riesgo, ¿no? Exacto, Y eso sí. sí altera, ¿no? La dinámica. ¿A ti te ha tocado en terapia de pronto que estos temas de grandes decisiones patrimoniales de pronto empiecen a sacar cosas que uno no había previsto? Pues fíjate que yo creo que salen como mucho tiempo después y es lo triste, Ok. ¿no? O sea, es como que fuimos yendo y haciendo y resolviendo, porque pues es que sí, a veces así pasa en la vida y 15 porque no hay años de esta hipoteca y de cultura. pronto, claro. Sí, y de pronto tengo estos resentimientos de 10 años atrás en que, ¿no? O sea, pues son estas justo conversaciones que no ocurrieron y que fuimos dejando pasar y que no es regaño, pues, o sea, creo que así nos pasa a muchas personas, Claro, pues porque no hay una cultura preventiva, no hay una cosa que te enseñe a estar en pareja, tus referentes casi siempre son tus papás, claro. ¿no? Eh, Y entonces, pues sí pasan estas cosas, pero pasan mucho tiempo después, o salen mucho tiempo después. no, totalmente. Digo, yo también a veces cuando estamos en las sesiones, mucha gente llega con muchas culpas de, ay, es que no me está alcanzando el dinero, ¿qué estoy haciendo mal? Y ya después de que yo reviso bien sus finanzas, a veces les digo, pues a ver, pues es la inflación, o sea, también o sea, no te cargues cosas que a lo mejor están algo fuera de tu control, Claro. o el crecimiento, por ejemplo, del, de las bienes raíces es enorme, ¿no? O sea, con lo que hoy ganamos, pero viviendo en el mundo de nuestros papás, pues seguramente nos hubiera alcanzado para habernos hecho de muchos terrenos, pero con lo que hoy ganamos en el mundo de actual no nos alcanza ni para uno. O sea, Ujú, ujú, proporcionalmente hay temas que nos rebasan, totalmente. que yo creo que Ujú. eso es muy importante, saber qué está en tu control, qué sí puedes y qué te rebasa, y más bien cómo me aproximo a eso que me rebasa. Ubicar en el contexto creo que es importante, ¿no? Ubicar el contexto, ok. Ujú, ujú, Oye, hablando de las parejas que deciden tener hijos, ujú, eh, que bueno, pueden ser hijos que nazcan de ellos o que adopten, ¿no? O sea, porque también ujú. hoy hay muchas maneras de tener un hijo, pues es un momento determinante. Tú y yo somos papás, yo siempre digo, de hecho hoy me estaba bañando, ¿no? Y decía, oye, es que sigo entendiendo que mi manejo de mi tiempo, mi manejo de mis finanzas es otro, ¿no? O sea, un año después de mi hijo me sigo cuestionando cómo he tenido que estar adaptándome, Y este, es un duelo, ¿no? de cómo O sea, venía siendo mi vida, ¿no? Pues, cómo lo venías haciendo y esa readaptación, ¿no? Pues toda transición trae consigo un duelo. No es malo, pues no es malo tener como este proceso de que duele un poquito haber dejado esa parte que tal vez ya era cómoda, que funcionaba atrás y o tener un que muchito, porque readaptarse. sí, sí, perdón que te interrumpí, sí No, tengo sí, sí. casos de gente que su vida profesional era el pilar y el centro, y quizá por este tema de pareja decidieron ser papás, y entonces digamos que imponente en el buen sentido, que es tener un bebé, lo que te llena, ¿no? En todos los sentidos. Tener un bebé, pues de pronto sí entra en tensión con la idea que tienes de mi carrera profesional del centro.
Ujú. Y que tú lo sabes, y en el sistema y cómo funciona el mundo de hoy, pues muchas veces es bastante incompatible, ¿no? Bastante, diría yo, más de lo que quisiéramos aceptar. Ujú, Yo te diría que así. Yo la otra vez pensaba, a ver, desde un punto de vista muy capitalista, muy de utilitarista, las personas estamos para producir. Este, pues si tengo un hijo y quiero criarlo bien y quiero estar con él, pues estoy en tremenda desventaja versus el que no lo tiene. ujú, Desde esa óptica, ujú, ¿no? Muy productiva, ujú, totalmente estoy en desventaja, no tengo el mismo tiempo, no tengo la misma energía, no tengo el mismo enfoque. ujú. O qué padre, voy a estar ganando mucho, pero pues sí, ¿A tengo un qué hijo costo? y se va a tener que ir en que alguien lo cuide o en pagar horas extras en la escuela. Y entonces de repente es como, ¿no? Sí. ¿No? Ujú, Yo digo, esto ya es mucho mi manera de ver la vida, pero digo, bueno, pues a ver, observo el mundo en el que vivimos, donde cada vez hay más violencia, donde cada vez y digo, bueno, pues probablemente hay muchos niños que no estuvieron con sus papás, que no les pusieron atención y pues aprendes de donde sea. Digo, esto ujú, ya es una perspectiva completamente personal, ujú, son cosas que me han venido, ¿no? Pues ujú. ahora que soy papá. Y ahí es donde entran estas conversaciones de las prioridades otra Mm, vez en crianza, ¿no? A lo mejor sacrificamos un poco el ingreso económico, pero que tú puedas estar más tiempo con nuestro hijo, o a lo mejor es, no, pues los dos trabajamos un montón para darle estas grandes oportunidades, independientemente de que estemos tan presentes o no. O sea, no necesario, o sea, se pueden de todas, ¿no? Pero, pues esto es uno que yo me enfrento con mi esposo todos los días. Tenemos otro bebé, o sea, porque como, o sea, ahora sostén dos, ¿no? O sea, que requieren más tiempo, vamos a necesitar más dinero, pero entonces vamos a tener que trabajar menos para tener ese tiempo, ¿no? O sea, sí, o sea, es complicado. y me imagino que hablando específicamente de la pareja, pues es un punto también donde es tan contundente el hecho de, ¿no? Llena tanto el resto de los tiempos de la vida y de las energías de la vida, de los enfoques de la vida, el tener un hijo, eh, pues que la pareja empieza A a separarse, sí. separarse, a dejar de tener ciertas cosas, ¿no? Supongo que es de los momentos más Complicados y complejos. complicados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú más observas ahí? Sí, creo que hay totalmente un distanciamiento, justo los memes, hay hasta estos chistes de, Ujú. ay, como que salimos a comer sin, sin nuestros hijos y nos acordamos que todavía nos caemos bien. No, o sea, pues sí, porque sí, es un evento, es súper bonito y yo no cambiaría por nada habernos convertido en papás, o sea, me encanta, pero es un momento súper disruptivo para las relaciones, ¿no? Y otra vez vienen estos estira y afloja de las prioridades, ¿no? En crianza. ¿Qué priorizas tú? La salud, la educación, las experiencias, la diversión, ¿no? Educación, la no sé qué. Sí, sí. ¿Para qué queremos como ahorrar? ¿Qué queremos ofrecerle? ¿Qué, o sea, y entonces empiezan este nuevo reto de otra vez empezar a conciliar esas diferencias. Sí, sí, es duro. Nosotros que vendemos los planes educativos, ¿no? Los Ujú, seguros educativos, incluso invitamos a la gente a pensar en el futuro. A ver, hoy a lo mejor no estás tan seguro de qué educación le quieres dar, pero yo les hago siempre la pregunta es, ¿qué edad vas a tener cuando llegue ese momento, esa decisión? A nivel financiero no es lo mismo hoy quedarte sin empleo. Hoy en esta etapa de tu vida a lo mejor respondes más rápido y encuentras alternativas a la energía, el tiempo y cómo el mercado te ve llegando a ese momento. Y obviamente eso va a generar muchas otras tensiones. más Eh, cosas que ahora postergamos ser papás, ¿no? Lo aplazas entre claro, más. claro, ¿no? Tendemos ya a hacerlo en los entrados los 30, ¿no? Cuando Ujú, antes era entrados los 20. Entonces, pues hay una década de diferencia. Incluso ya tengo casos donde ya coincide el momento donde van a entrar a la universidad los hijos con el la momento del jubilación. giro, exacto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo también eso se junta y obviamente pues provoca que pues, el presupuesto es uno y entonces Ujú, provoca, uy, ¿a qué le doy, no? Más lana, ujú. este, a Exacto. mi hijo o a mí
Y hay otro punto bien interesante, hablando de retiro, que también nosotros lo conversamos bastante cuando son parejas. Eh, bueno, y llegando a ese momento, pues, ¿qué le quieres dejar a la otra persona si, pues, a lo mejor no vives más, no, ya tienes una pensión y no vives más, o sea, ¿qué lana le vas a dejar? Y ahí salen muchas cosas bien interesantes, hay gente que se rate como, Pues sí, que le haga como pueda. ¿no? Oye, pero esa persona te ha ayudado en esto, ¿no? Pues no importa. Ujú, O hay quien ujú. dice, no, sí, mi prioridad es total, que si a mí me pasa algo, la dejo protegida a la otra persona, ¿no? A la otra persona. Este, nosotros, si bien es cierto, no nos Habla de la metemos, importancia también de haber tenido esas conversaciones de hacia dónde vamos como pareja, o sea, qué queremos, o sea, ya te estás yendo a esta parte de la muerte, pero un chirris antes está qué queremos, claro, hacia dónde vamos y qué queremos más como pareja más allá de como familia, cuando ya tenemos hijos, bueno, las parejas también son familias, ¿no? Pero en este concepto de tú y yo, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son nuestros sueños y nuestras metas? porque cuando hay hijos, como que de pronto todo se vuelve, vamos a darle lo mejor a ellos, pero ¿y nosotros? Sí, tu sentido, fíjate, o sea, quienes elegimos tener hijos, nuestro sentido de trascendencia es más sencillo, ¿no? Claro. Así como ya, todo lo vuelcas a eso, te da mucho significado, motivación, arraigo, ¿no? A la vida, a las... Mm, Quienes deciden no tener hijos a veces tienen esa parte un poco más complicada o no, porque a lo mejor tienen muy claro en qué, ¿no? mm, Pero justo cuando tuviste hijos lo volcaste tanto a eso que pierdes perspectiva de qué sigue después de eso, claro, ¿no? Que quienes eligieron no tener hijos lo tienen más claro. claro, claro. Ujú. Fíjate que alguna vez escuché una entrevista que le hicieron a una persona que por una enfermedad complicada, su hija falleció más o menos como a los 16. Mm. Y, y contrario a todo lo que pensábamos del estado de esta persona, la persona volteó a ver al entrevistador y le dijo, más bien estoy contenta porque tuve el privilegio de 16 años tener a mi hija. Entonces eso me rompió también esta idea de trascender en el hijo, ¿no? O sea, como que tenemos el tema de, oye, es que vuelco todo, pero pues la vida es la vida, ¿no? Ujú, La ujú. vida pasa y que hay más allá de mi trascendencia, incluso más allá de mis hijos. Es un Ujú. tema bien duro. Sí, 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 es súper existencial, es un tema súper existencial. Existencial. Y cuando son temas como tan complejos, ahí es cuando ayuda un poco voltear a ver, bueno, a ver, ¿de qué sí tengo control? ¿No? O sea, porque exacto, yo no voy a tener control y toco madera de que algo pase, ¿no? A mi hijo, a mí, a mi pareja, o sea, pero ¿de qué sí tenemos control? Que esa es la parte de planear las posibles transiciones, Claro que en, ¿no? en- en el ramo mío pues, sería pues, un seguro de vida, un testamento, o sea, temas muy, muy así, digo, perdón el comercial, pero bueno, estamos hablando también de eso. Pero también esto puede ser, a lo mejor provocar una conversación, ¿no? A ver, reunámonos, igual recuerdo mucho, no es mi cliente, pero recuerdo mucho que me ayudó a aprender muchas cosas. Un cliente de alto perfil a nivel financiero que pues, no logré en ese momento que fuera mi cliente, pero me dio muchos tips. Y un tip que me dio fue, nosotros todos los años como familia nos vamos de vacaciones, unas vacaciones específicas, no todas, y es como un summit. Tenemos conversaciones muy importantes en familia Mm, que las hacemos en un contexto agradable, porque son ujú, conversaciones difíciles, claro. pero lo hacemos en un contexto muy agradable. Y todos Ujú, sabemos que esas vacaciones son para eso. ujú. Sí, ya lo anticipan, saben que va a ocurrir y entonces lo empiezas a normalizar, incluso desde niño, o sea, esto es normal, ¿no? Está padrísimo. Padrísimo, A mí me sí. inspiró muchísimo cuando dije, "Bueno, Ujú. vacaciones para hablar temas importantes, ¿no? Summits. Sí, 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 así de qué planes, en dónde estamos, qué hace falta, qué necesitamos, qué, ¿no? Exacto. Oye, me sucedió esto, entonces me hizo reflexionar de esto y quisiera poder empezar a hablar, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no voy a estar? Cuando yo no esté, Sí, y que hablarlo no es que te haga tener control de lo que va a pasar, pero un poco te va como dando luz a cosas y a decisiones y demás. Yo me acuerdo mucho que con lo del ahorro de la universidad de mi hija era así como, ok, va, pero sí, porque pues jamás nos cuestionamos como claro, pues, no ahorrar para eso, pero es
Y si elige no estudiar y ser influencer, una cosa así, digo, no sabes, ¿no? Claro. O sea, está sujeto a que te tenga que demostrar que tiene que estudiar, ¿no? O sea, como ver como todas estas posibilidades, porque hay cosas que no vas a poder controlar, ¿no? O sea, tú Claro. haces lo que está en tu control. Sí, 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 Y que te totalmente. da como paz a ti y que va en línea y es congruente, creo que esta palabra es otra bien importante, como esta congruencia, que va en congruencia con nuestros valores como pareja y como familia. Ok, hay valores individuales y valores de pareja. Exacto. Ok, Y lo ideal es irlos como sincronizando, porque si no sería este centro no negociable, si los valores chocan mucho, ¿no? ya, Pues, ¿cuáles son estos valores centrales que guían nuestra vida y que nuestras decisiones vayan siendo congruentes con esos valores? ok. Está interesante. Pues mira, hay muchos temas, yo creo que pues vamos a empezar a platicar más de estos. Ahorita salieron algunas ideas, ¿no? Podemos ir sacando a lo mejor incluso materiales, ¿no? Cosas que podamos ayudar a nuestras audiencias a hablar de estos temas. Pues te agradezco mucho, Judith, por el tiempo. Ya nos alargamos un poquito. Podríamos seguir estos temas, ¿no? Pero tenemos otras responsabilidades. Entonces, bueno, pues encantado de que hayamos tenido esta primera conversación. Digo, para los que han visto nuestro contenido, de hecho, yo ya había estado en una sesión nuestra donde hablamos de la perspectiva, ¿no? De mamás con diferentes profesiones. Muy padre, véanla, la verdad es que fue una gran conversación que ahí facilitó Leslie, ¿no? Que era una colaboradora nuestra y que es una gran amiga. Y bueno, pues espero que aprovechen esta conversación. Y si tienen preguntas, pues aquí también vamos a dejar los datos, ¿no? Ya en la edición vamos a dejar los datos de Judith, obviamente también de nosotros como Visión Catalítica. Y si tienen hambre y ganas de más contenido de este tipo, pues síganos, y con gusto preparamos algo de este contenido, pues para poder ir despejando algunas cositas, ¿no? Mándenos preguntas a nuestros canales y encantados, pues gracias, Judith, por este tiempo. Gracias por el espacio. De verdad lo disfruté mucho. Me encanta ir dejando como estas semillitas de reflexión para las Sí. personas y las parejas. Así que muchas gracias. Bueno, pues gracias equipo, gracias a todos, gracias audiencia y estamos en comunicación.